Biescas es un municipio español perteneciente a la comarca del Alto Gállego en la provincia de Huesca, Aragón. Se encuentra a 875 metros sobre el nivel del mar, en la ribera del río Gállego, y es conocido por ser la puerta de acceso al majestuoso Valle de Tena. Su ubicación estratégica, a tan solo 16 kilómetros de Sabiñánigo y a 72 kilómetros de la capital provincial, Huesca, lo convierte en un punto clave de conexión entre la Jacetania y el Alto Sobrarbe. Biescas es un importante nudo de comunicaciones en la región, especialmente a través del puerto de Cotefablo, que conecta con el valle del río Ara. El municipio tiene un casco urbano alargado, paralelo al curso del río, y cuenta con dos áreas diferenciadas: el barrio de San Pedro, que alberga la expansión urbana y las nuevas construcciones, y el barrio del Salvador, que se divide en el barrio alto o la Peña y el barrio bajo, donde se concentran el comercio y las instituciones administrativas. Código postal 22.630. Este es el mejor momento para que des like, te suscribas y así no perderte ningún pueblo, excursión ni curiosidad de Aragón. El nombre de Biescas parece tener un origen preindoeuropeo, derivado del término bizca, que significa colina o altozano. Esta raíz toponímica es similar a la de otros lugares cercanos, como Bescós o Viscarroés. La presencia humana en la zona se remonta a tiempos prehistóricos, con cistas eneolíticas encontradas en la explanada de Santa Engracia, que datan de más de 3.000 años antes de Cristo. Una de estas cistas ha sido reconstruida y se puede visitar hoy en día.
Durante la época romana, Biescas fue atravesada por una calzada que se adentraba en el valle de Tena, lo que demuestra la importancia de este lugar como ruta de paso ya en tiempos antiguos. Aunque la villa de Biescas comenzó a tomar forma en la Edad Media, la primera mención documental que se tiene de ella data de entre 1020 y 1030, en el cartulario de San Juan de la Peña. Sin embargo, algunos estudiosos creen que estos documentos podrían referirse a otro lugar llamado Biescas de Campo. A lo largo de su historia, Biescas fue un cruce de caminos estratégico, lo que la hizo merecedora de fortificaciones en varias épocas. Un ejemplo de ello es el estrecho de Santa Elena, que fue fortificado por orden de Felipe II en el siglo XVI, como medida defensiva ante posibles invasiones procedentes del norte. En 1592, Biescas fue ocupada durante 11 días por un contingente de 800 bearneses, que finalmente fueron derrotados en el barranco de Luterians. La Guerra Civil Española también dejó su huella en Biescas, ya que fue escenario de la batalla de Sabiñánigo entre septiembre y noviembre de 1937. En esta contienda, fuerzas republicanas y nacionales se enfrentaron en una lucha intensa, y se estima que las bajas ascendieron a unas 6.000 personas. Uno de los eventos más trágicos en la historia reciente de Biescas ocurrió el 7 de agosto de 1996, cuando una riada devastó el camping de las Nieves, cobrándose la vida de 87 personas. Este tema será abordado en profundidad en un próximo vídeo, así que estad atentos al canal.
La economía de Biescas ha estado tradicionalmente vinculada a la agricultura, la ganadería y la explotación de sus montes. Los suelos aluviales y forestales de la región han permitido el cultivo de cereales y forrajes, así como el mantenimiento de una ganadería ovina y vacuna. En tiempos más recientes, el turismo se ha convertido en una actividad clave, con visitantes que llegan tanto en verano como en invierno, atraídos por su belleza natural y sus oportunidades para el senderismo y el esquí. El patrimonio arquitectónico de Biescas incluye dos importantes iglesias, San Pedro y San Salvador, ambas de origen románico. Aunque la iglesia de San Pedro fue reconstruida en el siglo XIX, todavía se puede observar elementos de su estructura original. Por otro lado, la iglesia de San Salvador, construida alrededor del año 1200, ha sido reformada en varias ocasiones, pero mantiene su ábside semicircular y su presbiterio original. Este es el mejor momento para que des like, te suscribas y así no perderte ningún pueblo, excursión ni curiosidad de Aragón. A tan solo 5 kilómetros del casco urbano se encuentra la ermita de Santa Elena, una construcción del siglo XVII que se erige en un lugar sacralizado desde el Neolítico. Este enclave no solo ha sido un sitio de culto cristiano, sino que en tiempos romanos albergaba ritos dedicados a las ninfas, como lo atestiguan los hallazgos arqueológicos. La ermita se encuentra junto a una fuente intermitente llamada La Gloriosa, y parte de su estructura está integrada en una cueva, lo que añade un elemento místico a este lugar.
Dentro de la arquitectura civil destacan la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, que conforman el núcleo de la vida local. Además, Biescas conserva numerosas viviendas tradicionales con chimeneas troncocónicas típicas del Pirineo aragonés, muchas de las cuales incluyen elementos decorativos conocidos como espantabrujas. La Torraza de los Acín es otro ejemplo notable de la arquitectura local. Construida en 1580, esta casa fuerte de origen medieval alberga hoy un centro de interpretación sobre el siglo XVI. Por otro lado, es importante mencionar el fuerte de Santa Elena, construido por orden de Felipe II para proteger los pasos fronterizos con Francia. Esta fortificación, situada al otro lado del río Gállego, fue ampliada durante el reinado de Carlos III, pero sufrió daños significativos durante la invasión francesa de 1808. Hoy en día, sus ruinas nos recuerdan la importancia estratégica que tuvo Biescas en el pasado. Este ha sido un recorrido por la rica historia y el patrimonio de Biescas, un municipio que ha sido testigo de grandes episodios a lo largo de los siglos, desde sus raíces prehistóricas hasta los trágicos eventos del siglo XX. Biescas sigue siendo un lugar lleno de historia y cultura.